más tecnológica y hoy nos vamos a centrar más en dos etapas, tanto la de la infancia, la de infantil, como la de primaria. En la primera charla, Kati Rintakorpi nos va a acercar a la escuela finlandesa de la etapa de infantil. Hoy llevamos todo el día hablando del sistema educativo finlandés, del español, hemos estado pasando por el colegio y bueno, hemos visto esas similitudes que efectivamente ayer comentábamos con pinceladas, pero al mismo tiempo nos hemos dado cuenta que estamos un poco lejos de algunos objetivos que ellos ya tienen logrados. Sin más, os voy a dar paso a Kati Rintakorpi y sí os voy a pedir que al final de las dos charlas, tanto de Kati como de Anna-Mari, hacemos la ronda de preguntas y así hacemos que sea más ágil la jornada, ¿vale? Si hay alguna cuestión que queramos abordar, no hay ningún tipo de problema, pero si podemos esperar a la ronda final, así vamos un poco más ágiles en la charla. Kati, cuando quieras. Hello and good evening, you all. Nice to be here to talk with you about why early childhood education and care is important. Why should we focus on the first years in education? And what makes early childhood education so efficient? Estamos aquí para hablar sobre por qué las primeras etapas de creación son tan importantes y cómo las podemos hacer más efectivas. Okay, first, what is early childhood education and care? I think that we have many different definitions to that around the world. ¿Qué es la educación y la atención de primera infancia? Y tenemos muchas definiciones de estas palabras. In Finland, the definition is quite clear. It means combining teaching, education and care together. And these three elements produce the Nordic educare model. El módulo de educare del módulo nórdico es inventar la educación y el cuidado del alumno. Can you tell what is the difference between teaching and education? ¿Cuál es la diferencia entre educación y enseñanza? Do you have ideas? How are they different from each other? Okay, teaching is direct teaching, the situation where the teacher or other educator teaches some skills or knowledge to children. La enseñanza es directo, educando directamente impartiendo educación a los alumnos. However, it's not enough because children also need to learn how to communicate in the culture, in the society, how to learn manners, how to behave in different situations. So the education part means how we transfer and also practice those skills that belong to our culture, to our lives. Sin embargo, no es suficiente porque los alumnos también tienen que aprender de educación, pues forma parte de su cultura y su comunidad, y cómo esto va a implementar en sus vidas. And in Nordic countries, we also think that care is a very important part of the high-quality early childhood education and care, because care contains many different kind of valuable areas. Que el cuidado también es muy importante y contiene muchos áreas muy significativos y muy importantes en educación. Of course, the educators and the nursery nurses take care concretely of the children's well-being and
change their diapers and help them to eat and so on. Por supuesto que cuiden de los alumnos y cambian pañuelos, les ayudan a comer en etapa infantil. But they also care about children, they love children, they show their positive emotions to children. También muestran sus emociones positivas hacia los alumnos. And more importantly of all, little by little we teach children how to take care of themselves, how to manage their daily life, how to keep on track on their belongings, how to take care of other people, other children, peers. Pero lo más importante es que los alumnos van aprendiendo pues, cómo cuidar de sí mismo, sus compañeros y gestionar sus vidas. And now the big question is that how can we combine these three things to the early childhood setting? La pregunta es cómo podemos combinar estas tres cosas a la época infantil. We have very holistic approach to early childhood education and care, to teaching, to giving the early years education in the Nordic countries. And we think that every situation during the day is possible learning opportunity for the child. Que en los países nórdicos tenemos muchos enfoques holísticos y que en cada momento del día buscamos momentos que pueden aprender y sacar lecciones. And in practice it means that we don't have many lessons in our kindergartens, not even in the pre-primary years. We might have one or two guided activities during the morning, but they are very, very playful. We have a lot of projects, and as you know, Finnish children learn by playing. De hecho, no tenemos muchas clases, ahora es clase como tal, pero hay muchos, un par de actividades y también es muy importante que los alumnos están aprendiendo de forma de jugar. So we think that more meaningful than those individual lessons or guided activities is the operational culture of the daycare system or the kindergarten. All those moments where we go and come, dress up, go to naps, have lunch, have snacks, all those transfer situations. Lo más importante son pues, la estructura también de los momentos cuando de siesta o van a merendar y estas cosas. And the educators need to have the pedagogical eye classes on throughout the day so that they can find, to observe and pick out those situations where they can quite naturally add pedagogical aspects. For example, when we are changing the diapers from the baby, at the same time we can say some nursery rhyme or count the toes, 1, 2, 3, sing, have a good atmosphere, help the child to understand that I'm valuable and I'm important, and that's also a learning moment. El docente tiene que tener conocimiento pedagógico sobre estos momentos que no son momentos de clase, pero también momentos como cambiar un pañuelo o merendar para pues, cantar y impartir este sentido de que el niño tiene valor, que el niño tiene importancia en el mundo. So when we are planning our work in kindergartens, the values the educators have and the company or the municipality has have very big meaning, because the values steer how the educators work in those different, multiple, separate moments, how they work in the conflict situations and bring the pedagogy to those all kind of different situations. Estas situaciones muestran como los docentes pues imparten esto en la aula y en las varias situaciones.
we also think that early childhood education and care, the primary meaning of it is that it's the child's individual right. Creemos que definición más importante de aprendizaje es el derecho del niño, cada niño para tenerlo. All children should have the right for learning, right for inclusion, and right for equality in their own small area. Que cada uno tiene derecho a estar incluido y a tener igualdad con sus compañeros y su comunidad. Maybe also in Finland we earlier thought that the meaning of early childhood education was mainly that the parents would go to work. But nowadays we think that it's a very important phase of life for the children. Que antes en Finlandia el día fue muy de pues, cuidar los niños mientras los padres están trabajando. Y ahora pues están pensando más que también es una etapa muy importante de sus vidas. However, the critical thing is that the early childhood education and care needs to be high quality, because of course we can put our 2-year-old children to kindergartens where the quality is not good. Sin embargo, es muy importante que la calidad de educación es muy alta. The benefits of early childhood education and care the good results don't come if the education is not high quality. Y que no hay resultados positivos para el alumno si la educación no es de calidad. Early childhood education and care is also the first step in the lifelong learning path. La escuela infantil es el primer paso en el camino de aprendizaje en la vida. This is the whole Finnish education system here, and the meaning is that each step comes on the top of the previous one, so that actually early childhood education and care really builds the foundation for the later learning. Pues aquí tenemos al sistema educativo de Finlandia, que cada etapa pues está en los hombros de la anterior. Así que por supuesto la etapa infantil es el fundamental, es el base de este sistema. For the Finnish education system, it's characteristic that we don't have dead ends, which means that people can choose, make different choices, and change their path later. En el sistema educativo de Finlandia, pues los alumnos pueden luego cambiar su camino. Si están haciendo algo que nos gusta, nos resulta bien, pues igual pueden cambiar su camino. So this gives individuals a long period of time to decide what to do, where to go, and maybe choose differently a bit later. Así que tienen bastante tiempo para elegir lo que quieren hacer con sus vidas y cambiarlo si hace falta. In Finland, children go to school at the age of 7, and Anna-Mari is going to talk to you more about the primary education. Pues entran en la escuela primaria con 7 años y ahora nos hablamos de esta etapa. I think that from the international perspective, the most interesting thing in Finnish early childhood education and care is that we don't have actually end goals in our early childhood education or in the pre-primary education. Creemos que una de las cosas más interesantes de educación internacional es que en Finlandia, en la etapa infantil, no tenemos objetivos finales. We have a handful of competencies which are called transversal competencies, and the meaning is that children in early years and at school too go little by little towards
those really wide competencies. Así que tienen competencias transversales que poco a poco nos van cumpliendo retos, cumpliendo cosas a tener estas competencias transversales. The first transversal competence is thinking and learning. And when you think about learning, it's crucial that the children get skills to learn to learn, metacognitive skills. Pues el primero es que los alumnos están aprendiendo a aprender, así que habilidades de pensamiento y aprender. And in practice it means that they learn to reflect their own learning. They learn to evaluate what happened yesterday when we had a trip to the forest. What did I like? What I didn't like? What was difficult? What was easy? What do I want to learn next? Es decir, están aprendiendo a reflexionar y autoevaluación también, las cosas que han pasado en su día. And during the early childhood education and care, our objective is that children can see them as competent learners. They can have an attitude that I can learn anything, and there are many different ways to learn things. Pues es muy importante que los alumnos sienten como son capaces de aprender y pues tienen un valor, que pueden hacer cosas, pueden cumplir la rúbrica que les estamos dando. Also based on the United Nations Declaration of the Child's Rights, the participation and involvement have very big role in Finnish education. Que en la educación de Finlandia, pues the United Nations Rights of the Child produce this participation and involvement. Vale. Yeah. Pues de las Naciones Unidas también pues creen esto, que es muy importante la participación y involucración de los alumnos en su educación. And actually, it means that the educators have had to change their mindset about the roles of the teacher and the student. They need to give more power to children. Así que también los docentes pues tuvieron que cambiar su pensamiento un poco en el papel del docente en el aula y dar un poco más autonomía y independencia a los alumnos también. But at the same time, of course, they need to balance between the safety things and those pedagogical, psychological rules or ideas in a constructive way. Of course, children can't say in the morning that today I would like to go to swimming pool for a whole day, and the teachers would obey the children. También encontrando el equilibrio entre pues, seguridad del niño y pues, su crecimiento periódicamente también para guiarles un poco. However, the ideas of the children are discussed together, and the teachers and the children make plans together. How could we do something like that the children are suggesting, how to include more that kind of activities to the daily structure, and so on. Sin embargo, hablan con los alumnos sobre cómo pueden hacer las cosas y abren conversación sobre sus ideas. In Finland, the education work should start from getting to know the children's interests and needs. That's the first task for the kindergarten teachers and other educators. El primer trabajo de los docentes es aprender las necesidades y los intereses de cada alumno. And after that, they can start to ponder and evaluate which objectives of these transversal competencies would be best at this moment. Y tras esto pueden pensar en cuál de las habilidades, las competencias transversales sería más adecuado en cada momento. Then one competence area which we are practicing is taking care of oneself and managing
daily life, which we already talked about a bit. Pues una de las competencias que estamos trabajando últimamente es cuidar de uno mismo y manejando la vida diaria. The objective is, of course, that we don't only give children the fish, but teach them to fish themselves. Que no solo damos pescado a los alumnos, pero también estamos enseñando cómo pueden pescar por sí mismos. Then, multiliteracy and digital know-how have also big meaning in Finnish education already with 1 year old and 2 years old and so on. También es muy importante, incluso con 1 de 2 años, el multialfabetización y la habilidad digital. And of course, it doesn't mean that we give iPads to the small children or bigger children and tell them that, okay, play your games with the iPad this day. Que por supuesto no damos iPads y decimos a jugar. But it means that the children are learning literacies, other literacies than writing and reading. They need to learn to interpret the messages of the media. Little by little, they need to learn to know what is useful use for the digital devices and so on. Es decir, que están aprendiendo a utilizar estos dispositivos con el bien y entender lo que están viendo. Today, practically all the information of the world is in our hands. When we open our mobile phones, we can Google or search information. So we don't anymore need to teach directly all details because they are easy to find. So we need to teach children how to use these devices in a wise way. Así que no es tanto que tenemos que enseñar cómo buscar información, como hoy en día pues tenemos toda esta información en nuestras manos. Es más enseñar uso responsable y cómo buscar esta información adecuadamente. And then the last area is cultural competence, interaction and self-expression. El último es competencia cultural, interacción y autoexpresión. We are teaching and educating children to live in our culture, in the culture of our country or our village or even in our kindergarten. Estamos enseñando a nuestros alumnos a vivir en su entorno, en su comunidad y formar una parte de su cultura y su zona, su país y su comunidad. But at the same time, of course, they get to know that the world is a big place and we have many different cultures, habits, and so on. How to interact with different people in my group or in the world in a wider sense. Que sin embargo aprenden que el mundo es muy grande y muy diverso y cómo pueden comunicar con los demás. How to be confident enough to tell my own opinion, to protect myself, to share my understanding, and to create new knowledge together with my peers. Para aprender también cómo pueden expresar sus propias opiniones y defender así sus ideas. When we are talking about the effectives of early childhood education and care with high quality, two main areas come out. Cuando estamos hablando de los efectos de educación, pues y educación de calidad, hay dos zonas muy grandes. We of course have the individual perspective, but then also the social or societal perspective is very meaningful. El perspectivo hacia el individual y por supuesto también a su sociedad, su comunidad, que es muy importante también. When we look at the individual perspective, at the present, now, at this moment, of course, high quality early childhood education and care means that the child has good feeling, the child feels that the quality of my life is good. En
En el presente, pues, significa que el niño siente positivo, está teniendo emociones y experiencias positivas en su vida. The peer group gives children quite unique opportunity to learn together, to construct things together, and also to learn how to live together. La vida con sus compañeros les enseña muchas cosas muy importantes como pues, convivir y coexistir con los compañeros y su comunidad. And at the same time, of course, children learn different skills and knowledge they need now and future. Sin embargo, están aprendiendo pues, talentos y conocimiento que necesitan ahora y también en el futuro. It's of course difficult to evaluate the results of early childhood education and care because the benefits or whatever come maybe after 20 years. Es muy difícil evaluar los resultados del aprendizaje de escuela infantil porque los resultados se ven mucho después. The Finnish researchers have defined that also in the individual level, the growth of the human capital is very important. Pues han decidido que el crecimiento del personaje individual es fundamental, es muy importante. Success on the first path of the learning, or in the first step of the learning path, produces well-being and also success in later learning, in working life and in life in general. Los logros y aprendizaje principal pues hace que luego pues siguen aprendiendo y siguen disfrutando su educación. And children who have participated in early childhood education and care, who have the feeling that I'm included in this group, in this system, they also later as adults have strong citizenship. They are included in the society. Los niños que sientan incluido y socializado en infantil, pues luego como adultos forman, o es mucho más fácil que forman parte de su comunidad y su sociedad. In Finland, recent research showed that because in Finland we have very strong social benefit system, so that the parents who take care of the smaller children at home can easily have the older children too at home. And of course this has many good effects but also not so good side effects, because those families who have lower social status, immigrant families who keep their children at home, the children miss the opportunity to learn with the peers and in the pedagogical system. Pues que los padres que eligen que sus niños jóvenes se queden en casa, también pueden quedar sus niños mayores, que también tiene un parte negativo en que muchas veces, sobre todo en gente de inmigrantes, por ejemplo, pues igual están perdiendo sus oportunidades a educación y formar parte de su comunidad. And the recent study showed that those immigrant families, the children of those immigrant families who didn't participate in early childhood education and care, they were 2 years behind their age peers when they went to school. Y los hijos de esas familias de inmigrantes, por ejemplo, que no tuvieron la oportunidad de asistir a la escuela infantil, sí, los estudios han mostrado que estaban 2 años por atrás del nivel de sus compañeros de misma edad. And of course that's a big individual tragedy, but also the society, the problem of the society. Que es una tragedia muy individual, pero también a nivel de sociedad.
Then when we look closer to the societal perspective, we can find that at present, when children participate in early childhood education and care, the opportunity for parents comes very important too. En perspectiva de sociedad, también es muy importante las oportunidades que tienen los padres. They can participate in the working life and the life of the society without worries where to take the children and is it safe or good for the children. Que pueden participar a nivel laboral y también en sociedad sin preocuparse de sus niños y dónde van a estar, si están seguros, si están bien cuidados. And the children get equal educational opportunities in the society. Y que los niños también tienen oportunidades iguales para la enseñanza y educación. And when we look at the societal perspective from the future perspective, again the growth in human capital becomes important. Cuando estamos pensando del perspectivo del futuro, pues también es muy importante el crecimiento del capital humano. But the interesting thing, I think, is that the money we put to early childhood education and care starts to accumulate. Pues lo interesante es que se va acumulando dinero que estamos invirtiendo en educación infantil. According to a study, if we put $1 to early childhood education and care, it brings the society $7 back. Según el estudio, si solo damos un dolor a infantil, pues se retrasa $7 a sociedad. And of course, this high quality early childhood education also brings or gives us an equal society where people's participation produces social peace. También esto derecho a educación infantil nos da una sociedad mucho más igualitariana que nos da mucho más paz en nuestra comunidad. However, not any early childhood education and care is high quality. Sin embargo, no todos los escuelas infantiles y cuidado infantil es de calidad. And this is a tricky thing for the parents to be able to choose a kindergarten where the quality is high enough. Es muy complicado para los padres para elegir y distinguir entre los escuelas infantiles que son de calidad y los que no. But also for the kindergarten staff, the kindergarten owners, it's difficult sometimes to find out that all these elements belong to the high quality early childhood education and care. También es muy complicado para los empleados y los directores para dar cuenta que todos estos elementos forman parte de educación de calidad, de alta calidad. For example, of course, the quality of early childhood education pedagogy needs to be high, so that there are qualified teachers, enough staff members, but that's not enough. Por supuesto, para la calidad de una escuela infantil, pues la pedagogía es muy importante que hay profesores titulados y suficientes, pero tampoco es suficiente. How is the pedagogy lead or managed in the kindergarten? How are the educators supported? Can they get in-service training to develop? Como está tejido el preparatorio y también los docentes, pues tienen acceso a formaciones profesionales para su desarrollo profesional. Or how the operating culture is constructed, how the values, which those fine words in the web pages, how are they actually implemented in practice in all those everyday situations? Cómo están los objetivos del centro, los que ponen en la página web, por ejemplo, cómo están implementando en la vida diaria de la escuela. Or how the educators and the company are able to bring all the three elements
of different learning environments together. O como la empresa y los estudiantes pueden implementar los tres elementos de un ambiente educativo juntos. It's not only the physical learning environment, but also the social and psychological learning environment. Que no es solo el elemento físico, pero también el vínculo social y emocional. And maybe today we should also talk about fourth learning environment, the media learning environment. Igual tenemos que hablar sobre también el ambiente, lo de cuatro en el ambiente, lo de media. Why are we talking and developing early childhood education so strongly now? Why not before? Porque estamos hablando de esto ahora y antes no. Is the map of education working? Do we do the right things? Do we choose the right routes? ¿Está funcionando el mapa de la educación? Si estamos haciendo las cosas correctas o no. We are now living in quite different kind of world than, for example, 20 years ago. Que ahora el mundo pues, es muy distinto desde hace 20 años, por ejemplo. We all are a bit confused about what is going on and how and what elements of the changing world which we should bring to early childhood education. Estamos muy confundidos en lo que está pasando en el mundo hoy en día y de todos estos elementos pues los queremos traer a la escuela infantil. The world is also more complex than ever before. Earlier, it was quite easy to choose the same profession than mother or father did. The culture was the agricultural culture, more simple to understand and more easy to deal with. El mundo es más complejo que nunca y antes era mucho más fácil elegir hacer la misma profesión que tus padres. Now we don't know what are the professions of today. Now we have such professions like influencer, which we didn't have maybe 5 years ago. Y hoy en día tenemos muchas profesiones que no existieron hace 5 años. Por ejemplo, los influencers que hace un par de años no existía, es una profesión muy nueva. And many professions will also disappear. Y por supuesto hay muchos que van a dejar de existir. So, in education, both in early childhood education and care, but also later, we need to think very carefully how to teach the 21st century skills to children. Así que tenemos que pensar muy bien cómo queremos impartir los talentos que hace falta en el siglo XXI a nuestros alumnos. What skills do they need after 20 years? Los talentos que van a necesitar en 20 años. Do they need to read anymore? Si todavía tienen que leer. I'm sure that they need to love, they need to take care of each other, they need to strive for better world. Por supuesto, tienen que ser cariñosos con amor y cuidar de sí mismos y sus compañeros y buscar un mundo mejor. But how can we teach those skills to kindergarten kids? Pero ¿cómo podemos impartir estos conocimientos, estos talentos a alumnos de infantil? Thank you very much. It was great to see your faces. Later we can talk more. Thank you. Muchas gracias, Kati. No sé si tenéis alguna pregunta así rápida que os haya surgido o la dejamos para el final. ¿Hay alguna así? Sí, Rebeca. Hola. Durante la presentación has hablado en varias ocasiones de la relevancia del crecimiento del capital humano. Y yo quería saber qué entiendes en concreto por este concepto. Could you explain a bit
further what you mean by human capital. It can mean both financial things, the ability to earn enough living for having a good life. Al ser capaz de ganar suficiente para tener una vida contenta, una vida bien. But it also means civilized people who have basic knowledge and understanding about the cultures and the art and different kind of things that belong to humanity. También es tener gente civilizada que entienda apreciar pues, el arte, la cultura y ver humanidad. Gracias. Tengo otra duda más, ¿nadie pregunta? Sí. Sí. Vale. Luego también has hablado de la relevancia del juego. Y yo quería saber si cuando habláis del juego dentro del aula estáis hablando del juego libre, estáis hablando del juego dirigido o estáis hablando de las dos cosas y hacéis un mix entre uno y otro. Sounds difficult. When you're speaking about play and learning through play, were you speaking more with regard to directed play or independent play, and whether this was inside the classroom, outside the classroom? Yeah, very intelligent question. Thank you. In Finland, the problem is actually that we trust too much that children, we let them play independently too much. The educators don't use the opportunities to bring pedagogy to the games by playing together, bringing new ideas, asking questions and so on. Uno de los problemas que tenemos en Finlandia es que damos un poco demasiada autonomía a nivel de jugar con los alumnos y una de las cosas que tenemos que hacer es pues, dar un poco más de pedagogía a los juegos y aprovechar estos momentos. But children also need to be able to flush their brain with stupid games and plays where the adults don't. También es muy importante que tienen oportunidades a hacer tonterías y jugar y no pensar. So again, balancing between these two. Así que encontrando un equilibrio entre los dos. Thank you. Gracias. Nos damos 2 minutitos para cambiar las presentaciones de la siguiente ponente, de Anna-Mari Jaatanen, que vamos a abordar más la etapa de primaria. Ella ha dirigido durante varios años centros en Finlandia y bueno, va a hacer una visión de esa etapa un poco más global. Okay, hello everyone. It's really nice to meet you. We have spent here a couple of days in Madrid and in your school now with Joni and then Kati and Mika, sorry. And it has been very interesting. You have a very wonderful school and we have enjoyed our plans and cooperation, and we hope this is only new start for all of us. Pues hemos estado aquí un par de días visitando a Madrid y a nuestra escuela y nos encanta la escuela y esperamos que esto sería solo el principio de nuestra colaboración. And my big passionate is to develop education where all children are superstars of their own life. Mi pasión es el desarrollo de un sistema educativo en cuanto a todos los alumnos son cracks, son héroes en sus propias vidas. Yes, and in the end of this session you will know how we have made this music CD, where all students from 1st to 6th grade are really musicians and have played all instruments by themselves and composed by themselves all music. Al desarrollo de esta sesión, pues vais a enterar sobre cómo hemos hecho este disco con los alumnos y cómo los alumnos pues lo han compuesto juntos y han hecho todos los instrumentos y la música solos. Okay, and
somebody has told me, even in Finland, that you must be wizard, because how can you inspire all your teachers and all your students to do something like miracle in school? And one of my slogans are Roald Dahl slogan: those who don't believe in magic will never find it. Pues incluso en Finlandia la gente dicen pues tienes que ser mágica para tener logros en estas cosas. Y claro, mi favorito es que los que no creen en la mágica jamás lo van a encontrar. Okay, and my background is that I have my company where I'm consultant and leadership coach and teacher training coach, and I have done work in Finnish sector and in international sector. But I have 18 years, even I look so young as I look, 18 years experience of principal work, and I have developed very, very much our school community. And I have worked all my years in same school, so that's one important thing that I think that leader need to be real leader. And my idea is that in school we need sustainable development work and sustainable learning culture. Mi experiencia profesional es, pues tengo mi consultora de educación, tanto a nivel nacional como internacional. Aunque parezco muy joven, llevo 18 años como director de primaria en el mismo colegio, y yo creo que mi objetivo es que el colegio... The last thing you said? That's your objective for the school. I think that it's very important to have sustainable leadership culture and learning culture in school community. Que es muy importante tener una cultura sustentable de nuestros líderes y apoyar hacia los docentes y alumnos, y también una cultura muy apoyar a nivel educativo. And I think it's important to think that social sustainability is one part of sustainability. Que también esto forma, por una parte, la sostenibilidad social. Yes, and I have very much experience to develop student welfare work and digital learning and different kind of models of well-being and coaching leadership, develop coaching leadership skills and team leading skills for all teachers. Que tengo mucha experiencia en el bienestar de los alumnos, aprendizaje digital para los alumnos, y también para información profesional, ayudando a los profesores en su formación profesional. Okay, and then when we started to innovate this musical pedagogy, I innovated similar time my model of and metaphor of learning, and it's called the Creative Fire Model. Y cuando hemos empezado con este proyecto de pedagogía musical, también he empezado con mi metáfora de The Creative Fire Model. Fire Model. Fire Model. Pues el modelo de fuego creativo. Yes, and that's something I think that we need to build our learning community to have feeling that we are just learning on inspiration around fire. Que tenemos que crecer nuestra comunidad educativa en este día que estamos alrededor de fuego. Okay. And I think that I've done quite a lot of work in Finland. I have had these training programs, but on the other hand, I have worked abroad. I have different countries. I have done, for example, leadership coaching programs and keynote speaks, and then different kind of, for example, student welfare concept, Finnish way system. Que da mucho formación profesional y discursos, sobre todo sobre el bienestar de los alumnos según el sistema de Finlandia.
Okay, and something about Finnish education, that our history is quite young. Que nuestra historia como el sistema educativo de Finlandia es bastante joven. So we don't have conservative tradition for our education system. Así que no tenemos tradiciones conservativos en nuestro sistema. Yes, and I think that Uno Symneus find out real milestones of education when he started to develop on 18th century Finnish education system. Que uno que años tenido muchos logros cuando empezó a fomentar y fundir pues, el sistema educativo de Finlandia en el siglo XIX. And he's real developer of Finnish public education system. Es un desarrollador de la sistema pública de educación de Finlandia. And what was the most important for him? Just to develop equal opportunities to all students. How poor or how rich child is and his or her background, he wanted that we all have equal rights, high quality education. Lo más importante en su sistema era que había oportunidades iguales para todos los alumnos, da igual su clase social o de donde viene, pero que había oportunidades iguales para todos los alumnos y alumnas. And another very important thing he did was the high quality teacher training for Finnish teachers. Otra cosa muy importante que he hecho era fomentar pues, la formación profesional de los profesores de muy alta calidad. And 1963 subject teacher training started at university. En 1863 la formación de los profesores ha empezado en las universidades. And very high quality teacher training for primary school sector started. Y también pues, la enseñanza de calidad también en las escuelas de primaria para la idioma de Finlandia. And I think that this was very big step 1976 when primary school teacher training started at university. Que era muy importante también en 1976, cuando también pues, empezaron a enseñar a los profesores de primaria y fueron capaces de estudiar en la universidad también. And all teacher has done master degree after it. Y tras esto, todos los profesores han hecho un máster. And teacher can get permanent workplace if she or he doesn't have a master degree of arts. Si un profesor no tiene un máster de artes, pues no pueden conseguir un trabajo fijo. Yeah, and on the other hand, I think it's important step for pre-primary school sector that they have also university studies nowadays. Creo que también sería fundamental que en la etapa infantil siguen este módulo y también que tendrían que pues, fomentarse en las universidades. Other important thing is that we have had compulsory basic education attendance over 100 years now. Pues desde hace 100 años hemos tenido asistencia obligatoria en educación. I think you already know that Finnish education is fully free for all students. Students get all materials, school lunch and everything, good healthcare and student support, just free, each one. En Finlandia es absolutamente gratis la educación, incluyendo sus materiales, el apoyo del centro también. And from 1948 we have had free school lunch at school. Y a partir de 1948 hemos tenido comida gratis también de los colegios. And 1970s we made very successful reform in comprehensive school sector. It has been very successful start for new reform time. En los años 1970 había muchas reformas en los colegios concertados. And 2014 it was very easy to start to make very big reform.
and start to make real 21st century education culture to all schools in Finland. A partir de 2014 era mucho más fácil seguir con estas reformas y integrar los talentos del siglo XX y XXI. And what is important now is to understand that we even contributed all Finnish citizens to make this brand new core curriculum. It's, I think, something very valuable that all active persons can give opinions for our National Board of Education, and then in school level we activated all parents and students union to create new core curriculum. Es muy importante notar que también todos los ciudadanos en Finlandia tienen el derecho y pueden compartir su opinión sobre la educación pública y el sistema va a escuchar a su voz a lo largo de esto. Yes, and it's quite free, strong autonomy for all, but there is, for example, focus on develop student well-being, good interaction skills, and digital modern learning skills, and strong teamwork culture in school communities. Hay mucha autonomía, pero hay mucho enfoque en el bienestar de los alumnos, en los talentos digitales y también sus capacidades para expresarles y hablar con sus compañeros. Okay, and here is Creative Fire model, and you can see when I started to develop our digital learning at my school community, I understood very clearly and quite soon that it doesn't happen so that we get computers to school building, that it's professional tool structures and collaborative commitment level like we normally work at school. That's typically enough. But if you want to make big reform with your learning community, you need these firewoods. And I think it's very important to develop strong values for the all school community, develop shared leadership culture to all community, and start to develop systematically open learning community so that students are on a big role, teachers are on a big role, and then we start to share our knowledge and skills and professional skills to all learning community. Si un modelo de fuego creativo, pues es fundamental, pues los valores, los líderes, la comunidad de aprendizaje, Okay. Pues también el currículum creativo y evaluación y digitalización y recursos. Yes, yes. So we have already in Finland creative curriculum. I'm very keen on to see your national curriculum and if you have local curriculum, but what would be good step for your community to develop your learning culture here. And of course these modern digital skills are very important in 3 levels. For all administrative level, then school staff level, and thirdly, how we develop very high quality education for children using digital tools. Los elementos y talentos digitales son muy importantes en 3 niveles. Por supuesto a nivel administrativo, a nivel de empleados y también, por supuesto, a nivel de los alumnos. And we have talked a lot about how important is to develop children's well-being and social skills. So here you can see that it's very, very important to have creative learning, deep creative learning, develop systematically critical thinking and problem solving for students. Nos ha hablado mucho del bienestar de los alumnos, pero es fundamental, es muy importante tener aprendizaje creativo profundo, pensamiento critical y enseñarles a resolver sus problemas, a gestionar sus problemas. And then, how we respect different opinions, how we enrich our interaction,
how we can respect similar time, tradition, and make and design something new and new innovations together, and how can we learn to work with and for other people. También debemos pensar en cómo podemos respetar el pluralismo, el enriquecimiento de interacciones, mostrar el respeto para tradiciones y también hacia el futuro, y aprender a trabajar con y para los demás. And I think that now when we get freedom to develop school to new way to learn, that we have active learner, same time when we develop all these flames here, we need to develop this curriculum and assessment culture. Cuando estamos desarrollando todos los juegos, también tenemos que desarrollar la cultura de currículum creativo y de evaluación. And top of all, of course, is all teachers, all parents, all children, and our networkers. School can have several networkers who can support schoolwork easily. Por supuesto, arriba de todo, pues tenemos los profesores, los alumnos, los padres y los redes de nuestra comunidad. Okay. Do you have any questions? Have you inspired of this? ¿Algunas preguntas? Okay. I continue. So, but in Finnish education, we have, as in a soil, on that creative fire model, we have very important to build very positive and safe atmosphere, develop well-being culture of work community, teachers and staff, and especially, of course, students. But everybody is important, because if teachers are not in good level of well-being, they can't support children. That's why I think it's important to talk all the time from all learning community. A nivel base, como la tierra, pues es muy importante, por supuesto, el bienestar de los profesores, los alumnos, de los padres, pero sobre todo los profesores no tienen un ambiente de bienestar, pues no pueden ser eficaces en su enseñanza. And very, very important is that you get cooperation going on together with everyone who is working at school and with students, but especially connection with parents is on a very important role, especially now when we have this COVID crisis. Que es muy importante, por supuesto, que estamos coordinando entre la comunidad entera, pero sobre todo que hay comunicación entre los padres y el colegio también, sobre todo en estos días de COVID, como hemos visto. And my ideology in leadership is that we do everything proactive way, so that, for example, all our plans has been done on last going school year, and everything is ready for becoming school year. Mi idea principal es que somos muy proactivos, que por ejemplo, pues ya se han hecho todos los planes para el curso que viene, para nuestro colegio. It's really good and easy to start work and school year when we have contributed all staff and teachers and students for our next year annual plan. Cuando toda la comunidad, los profesores, los alumnos, los padres han coordinado y han colaborado juntos, es muy fácil empezar el siguiente curso. Then what we need to do is very important that we understand to focus on the most important things and make clear rules and concept models for learning. Es muy importante que estamos enfocando en las cosas más importantes, por ejemplo, como tener las reglas muy claros y modelos conceptivos para aprendizaje. Okay, and what is important? Once more I say, home and school cooperation. We contribute very strongly parents to our schoolwork, and we are open for parents. We don't have secrets. And for example, in Finnish system, we have a legal responsibility to contact parents first
if teacher is worried about students and learning or behavioral things. So parents are the most important cooperators. Por supuesto, es muy importante, como os he dicho antes, que pues la coordinación entre casa y el colegio. Y de hecho en Finlandia tenemos una responsabilidad a avisar a los padres directamente si los profesores están preocupados de algún alumno. And this builds trust-based culture and cooperation culture between parents and school. Esto da una cultura de confianza entre los padres y el colegio. And I think that I never want to hear that somebody has been treated badly or has some problems that parents don't be satisfied with schoolwork. I want to take contact directly during same day if they have some worries about situation. Que no quiero escuchar que había problemas o alguien ha maltratado a otra persona. Siempre prefiero pues, saberlo el mismo día y tratarlo. And we have rules that we don't write big messages with parents. We inform parents with writing text, and always if there is challenge, we solve it face to face. Pues tenemos una regla que no mandamos textos enormes a los padres, pero si hay algún problema, pues escribimos algo corto y luego lo solucionamos cara a cara, en persona. And we have these three steps. All students have equal right to support in learning, and we have general support, and every student belongs to general support. But then we can give intensified support and then special support. Que todos los alumnos tienen el derecho igual a ser apoyado en su aprendizaje. A tres niveles: apoyo general, apoyo más intensivo y apoyo especializado. But in Finland, our goal is that every child goes back to general support. So we want to be so professional teachers and student welfare team workers that we can successfully bring child back to general support. Nuestro objetivo principal en Finlandia es que todos los alumnos vuelven a nivel 1, o sea, apoyo general, que si han llegado a apoyo especial, que luego vuelvan a esto a apoyo general. We have special need classes for 10 students with the teacher and school assistant, but typically we hope that child can go back to general classroom. Y que tenemos aulas de capacidades diferentes, con profesor y asistente, pero nuestra esperanza es que estos alumnos podrían volver a la clase normal. Okay, and I think it's really good trust-based culture that easy to negotiate. The child goes to special need class, and then we can already talk when it's good to come back to normal basic classroom, general classroom. Y a esta confianza que podemos colaborar y hablar. Si algún niño llega a un aula de capacidades distintos, pues que podemos comunicar para que en algún momento podrían volver a la tradicional. Yes, and here are some topics. I hope I can. Here is a lot of slides, so I just need to jump these because we have only 45-minute time. But for example, one interesting thing is that we support student well-being. I was very inspired to hear that you have, for example, sports and physical education lessons every day here, and you have own swimming pool and so on. But in Finland, you can see how much lessons we have. First, second graders 22, third to fourth graders 23 to 27 for fourth graders, and then on fifth grade 27 to 28. So children have quite much leisure time and time to rest. Me gusta mucho escuchar que todos los días pues tenemos actividades y actividad física, y aquí puedes ver en todos los cursos la cantidad de clases que tienen. Por ejemplo, en primero de primaria y segundo de primaria tienen 22 horas lectivos o clases. En tercero y cuarto de primaria tienen 23 hasta 27 con estudios
opcionales también. En quinto y sexto pues tienen 27 hasta 28 horas y también 2 horas de estudios opcionales también, así que hay bastante tiempo libre para los alumnos para que exploren y disfrutan de sus vidas. Yes, and you see that our language path is so that we start English from first grade, and then there is optional language from third grade, and then English and optional language, and on sixth grade students start Swedish language. It's our neighbor country. Pues a partir de primero pues ya tienen 2 horas de inglés, en tercero también tienen horas de inglés y también pueden elegir otro idioma. En quinto y sexto pues tienen más horas de inglés, otro idioma opcional y también sueco como un idioma dado también. Okay, and I think that this slide from PISA results, what is productivity of teaching in Finland, it's really best in the world. You can see that we have less lessons and the most best productivity of lessons. Que puedes ver que tenemos It's here. puedes ver que tenemos bastante pocas clases, pero la eficacia y productividad de las clases es muy alto. Okay, and then I have here values of Finnish education, and we respect each children as they are. So we think that it's our role to support that child can shine. Aquí tienes los valores de la sistema educativa de Finlandia y creemos que nuestro papel es que estamos ayudando a cada alumno a hacer mejor que pueda hacer. And then we have humanity, equality and democracy, very important role. Tenemos también la cualidad, humanidad y democracia dentro del sistema educativo. And cultural diversity. Diversidad cultural. And of course, sustainability is the way of living. Y la manera de vivir como sostenibilidad. Okay, and I have done here a model how to reflect with all parents and students and staff values, and giving information how it supports real well-being of all learning community. But I continue now from values, second firewood, the leadership, that it's important to trust to build very, very strong vision and believe in magic things. So if leader doesn't believe it, nobody else does it. So we need to think, but I think collaboration and cooperation is the top secret, that you are open and you want to contribute, all parents and all students, to make this happen, of course with teachers. And here are some slides of strong dialogue with all work community and how we organize our teamwork in Finnish school. So maybe one difference I recognize today, that all teachers in Finland belong to teams and they have a strong role to make development work at school community. Una de las diferencias muy grandes que hemos notado es que en Finlandia hay equipos pequeños entre los colegios para apoyar y fomentar y ayudar a todos los profesores. Yes, and I think that what shows democracy, whoever in a community can lead some project and pedagogical project in Finland. It can be students, it can be teachers, or it can be principal. Los que pueden dirigir estos proyectos dentro de la comunidad escolar son los profesores, los alumnos y también los directores. And then I already told it's important to build strategic, really systematically this open learning community, that everybody can be proud of their skills and they can present to other people, to other students or other teachers what they could be what could be valuable for them to share, that everybody gets better skills in some area. For example, digitalization, for example, student welfare work, whatever. So I organize my staff, for example, just present their strengths to all community. Es muy importante también que
la comunidad de aprendizaje que están orgullosos de las habilidades que tiene cada uno y son capaces de mostrar esto y ayudar a la comunicación de los demás. Okay, and here is how to support, and always I think it's important to get feedback from great work and celebrate together with all learning community. If we are doing something great, learning environment or pedagogical development work, or we have succeeded, we celebrate always. Y si hemos tenido algún logro en el colegio, siempre lo celebramos. And of course, in learning community is important systematically to develop expertise of students to all learning communities, so that this is example how my school students educated National Board of Education leader in Finland use Minecraft. Es muy importante aprovechar de los talentos de los alumnos. Aquí, por ejemplo, pues tenemos el de educación en Finlandia, que está haciendo un proyecto orientando al Minecraft. Yes, and we organize student union work very strongly and parent union work very strongly. También trabajamos junto pues, con los alumnos y los padres mucho en la comunidad. And this creative core curriculum and contribution, it's very important to make different kind of not only traditional class level working in classroom, but different ages students make teams, and you can make wonderful work, especially in this musical production. Que es muy importante en los proyectos y los equipos para tener un rango de edades, sobre todo en el proyecto musical que hemos hecho. Okay, and fifth thing is this assessment culture. It's always supportive, and I think it's very fair and versatile and ethical assessment in Finland. Con esta cultura de valoración, pues es importante que siempre esté una base de apoyar y apoyar y ayudar a los alumnos. And we focus on learning, working skills and behavior. Nuestros enfoques en aprendizaje, en talentos a trabajar y compartimiento. Okay, I need to hurry. I'm very sorry because my presentation would be 3 hours, I think. Thanks, I have so much to talk for you. But here you see, we have self-peer group assessment. All students from 1st to 6th grade get it. Oral assessment, ongoing assessment, all will get it. Verbal assessment, all will get it. Formative and summative assessment, all will get it. And school year report is verbal for 1st, 2nd and 3rd graders, and 4th, 5th and 6th graders get numbers. Pues en todos los cursos pues tiene evaluación a sí mismo, a sus compañeros, a nivel grupal también. Tienen evaluaciones orales, que están evaluaciones tienen evaluación verbal, perdón, Yes. evaluación condición. Yes. Tienen evaluación formativa y sumativa, y al final de las notas a final del año, pues en primero, segundo y tercero son verbales, y a partir de ahí son calificaciones de números. And in oral, pair and group assessment and ongoing assessment, we use nowadays digital tools, and children can make reflection using Teams and writing different and analyzing how they have learned. Así que también, pues en el mundo digital, pues tenemos esto como herramientas digitales para evaluación, y los alumnos a partir de ahí, pues en equipos pueden escribir sobre qué han aprendido. And this is example of self-assessment form. What students write, they can write what they have learned rarely and what usually. How can I cooperate? How can I follow instructions? How can I work peacefully, and so on. There is different, of course, school
teachers and students can choose what they are focusing on when they are making self-evaluation. Así es un ejemplo de un formulario de evaluación, autoevaluación para el alumno que pone, por ejemplo, si pueden trabajar con otros alumnos y profesores, si pueden seguir instrucciones, si pueden trabajar con paz y se pueden concentrar en su tarea, si dejan a otros alumnos trabajar en paz y están concentrados, si hacen los deberes puntualmente, si siguen, si son bien educados y si siguen los normativos del colegio. And yesterday we talked that it's important to understand that real change will be happening in assessment culture, and this is the form I promised to show you, that how we make assessment with student-parent week, and students make self-evaluation and teacher-parent-students reflection together. Pues aquí tenemos un ejemplo de un formulario de evaluación en la semana de alumnos y padres, y una autoevaluación y reflexión de los padres, alumnos y profesores. And here you can see child first can do my dream clouds. What would I love to be? What skills I would like to develop? She can or he can write first. En los clubes pueden escribir los alumnos los que les gustarían hacer, o sea, sus sueños sobre el proyecto de educación hoy. And then there is all subjects they have at school. They think, are they in low level, middle level or high level? And they can use colors when they write this, paint this. Abajo tienen las asignaturas que tienen en el colegio y pueden rellenar con color pues el nivel que sientan que están en cada asignatura, si son nivel bajo, del medio o nivel alto en cada asignatura. And here you can see this top secret. How to make assessment for project or phenomenon-based learning, or if you have great project weeks at school, you need to evaluate transversal competencies. Y así abajo puedes evaluar transversalmente las competencias de cada alumno y en cada asignatura. And there are thinking and learning skills, interaction skills, everyday skills, multiliteracy, ICT skills, study skills, and participation. Pues hay talentos de aprendizaje y pensamiento, de interacción, de talentos diarios, de Literacy. De TIC, de estudiar y de participación. Yes, and then students evaluate happiness at school. Y luego los alumnos pueden evaluar su nivel de ser contento en el colegio. And they can use colors, what impress their feelings. Y pueden elegir los colores que muestran sus sentimientos. Then they evaluate their own strengths. Y luego pueden evaluar sus talentos. And support from home, and support from school, and the goalways. Y el apoyo que reciben en casa, en el colegio y también pues, sus objetivos personales. And that we start from first grade to do these all. And like I yesterday told, students are superstar on third grade. Of course, it's difficult to do first time and second time, like to do cooperation and teamwork at school. But when we start early, they are better earlier. Y esto lo empezamos a partir de primero de primaria y por supuesto es muy complicado el primero o el segundo mes, pero en cuanto más empezamos, pues sería más fácil, más rápido. And I think it's very important that we respect children's dreams and we respect how happy they are at school community. Es muy importante que reconozcamos los sueños, los objetivos de cada alumno y también pues, el contento que están en sus colegios. And all the time we develop these digital tools and intelligent technologies, and we must be really active on this because these I think tools and methodologies are developing so fast now that we focus on just 1 to 5 tools, but we concentrate on really deeply to get very good teaching skills for all teachers.
y a la vez pues, utilizando y desarrollando sus habilidades de tecnologías digitales y enfocarse en varias tecnologías. Yes. And we must all the time evaluate mankind's ability to produce, store, process, and transmit digitally coded information. Y ahora pues tenemos que evaluar la habilidad de los humanos para producir, guardar, procesar y transmitir información que está digital y que sigue creciendo. Okay, and here is some information about phenomenon-based learning. There is phenomenon, deconstruction, and reconstruction. Pues tenemos aprendizaje basado en el fenómeno, que está pues fenómeno de construcción y reconstrucción. And then in phenomenon-based learning, we decide together with teacher and students our time zone. It can be 1 day, 1 week, till the 1 school year. Pues forma parte de esto el tiempo que tenemos para estos proyectos. And students and teachers make decisions from learning processes and methodology together, and assessment too. Y los profesores y alumnos, pues juntos, pueden tomar estas decisiones como parte del proceso de aprendizaje. And they make collaboratively plan and schedule for the learning too. Y pueden hacer pues, horario y pueden hacer el planeo de forma colaborativa. And this is our musical. This is 1 year phenomenon-based education process. And there is a lot of creative learning processes. And we start in the beginning of school year with brainstorming. And we make brainstorming of our learning school classroom. So we create new fantasy name for the classroom. Then we create visual art for our annual calendar works, and parents are selling that calendar and giving those monies to school. And then we have storytelling lessons for all classes. And after story, we make poetry writing together with class teacher. Then we start to make manuscript work. And from the poem, students start to compose their own song. And then class orchestra and choir start trainings. And then children start to create wardrobe textiles and aesthetic club work for decorate all school for the fantasy. And then we have audiovisual plan and manuscript group make musical for everyone and audition for the main roles, and then all classes train their own part, orchestra training, technology and lights, school decorating, and in the end of May we have just high quality perfect musical ready. Pues nuestro proyecto musical, pues ya hemos empezado al principio del año. Okay, pues en agosto, que hemos empezado con un nivel de días, junto con los alumnos y los profesores. Hemos creado identidad de fantasía, hemos hecho un calendario de formación para que los padres lo puedan vender para buscar un poco de dinero para el proyecto. Hemos tenido pues, clases de contar historias creativas y fantásticas que están utilizando esta identidad de fantasía y artes visuales. Hemos escrito poemas utilizando estas historias y el arte de los calendarios. Hemos empezado a hacer un manuscrito, hemos hecho en grupo, hemos hecho un club de estéticas, hemos compuesto la melodía de la canción basado en los poemas que tenemos, hemos cantando y practicando, ensayado la melodía. Hemos tenido clases de orquestales, de coro también. Los profesores han sido formados en hacer pues, videoclips cortos, grabaciones de aplicar digital. También hemos tenido pues, un club para hacer disfraces, el estético del canción,
para los cosas de fondo, pues los luces, las cosas audiovisuales y de tecnología, y un grupo para hacer el manuscrito de las historias para las clases, y final clases para hacer los disfraces y para hacer las audiciones para los papeles de las canciones. Okay. And you think it's wet even if you only read it. What do you think about if you do it? Okay, but this is first step that they have brainstorming. So our school corridors are Moonlane, Sunnyfield, Glimmer Park, and these are our fantasies. And children have done paintings for those fantasies and animations. Así que de todas las fantasías y todos los poemas y historias que hemos escrito, pues los alumnos han hecho pues, obras de arte basados en estos. And I visited on Austria and I presented this musical pedagogy. They thought they can't do anything else during school year. Then I made this slide because there are creative learning processes with manuscript group, 14 lessons. Just mother tongue cue. Pues tienen estos 14 clases con el grupo para hacer el manuscrito y los partes de las canciones. And then art pictures, 5 to 10 lessons. It's just art lessons. Han tenido 5 hasta 10 clases para hacer los dibujos y el arte sobre las canciones y las historias. When children make story, it took 1 lesson, and if they did storybook, it took 2 lessons. Si han hecho una historia, sería una clase. Si han hecho un libro de historias, sería 2 clases. And then after it, they made poems. It took 1 to 2 lessons, mother tongue cue. Después han hecho poemas y han tardado 1 o 2 sesiones, 1 o 2 clases. And on the music lessons, they had collaborative music composing. It took 2 lessons. Y luego 2 clases para colaborar en composar la música. And music orchestra training, 5 music lessons. Para aprender a hacer la orquesta de la música, han tenido 5 clases. And musical training main roles about 10 lessons, just normal mother tongue cue and art lessons. Y han tenido sobre 10 sesiones sobre aprender a hacer los papeles principales de la música. So you can see all these lessons are included to our core curriculum, and it's similar for you too. They are just normal lessons, but we are doing it cooperative and little bit different way, and we share all our students' productions together. Que todas estas clases formen parte de nuestro currículum en sus zonas respectivos. And then creativity and technology, how we use lot of similar ways: mini laptops, ubique learning, internet connections, chat, short movies, music CD and videos, animation, smart board animations, virtual Minecraft world, some students made it, and audio and visual technology. También para fomentar el uso creativo de tecnología, pues hemos visto vídeos cortos, o has hecho vídeos cortos, producción de música en CD y en vídeo, animaciones en la pizarra inteligente, un mundo virtual en Minecraft y también tecnología audiovisual. Yes, and this is example of wonderful art picture 3rd graders made. It's big, huge one, collaboratively. Aquí hay una obra de arte que han hecho en tercero de primaria. And this is beginning of their story. Everyone took 3 ideas. It was minimum, every student to the story. Y todos los alumnos tuvieron que compartir pues 3 ideas para hacer la historia. Yes, and after the story, class teacher made poem with them, and they started to compose it. Y después de hacer la historia, pues el profesor de la clase empezaron a hacer pues, poemas con ellos y disfrutaron un poco de la historia. I had 20 students from manuscript group team, and they made interviews to all classes. Would they like to have on their presentation, on their show, does it include dancing, singing,
theater, shadow theater, short movies, animations, what all they want to make during their 5-minute time on a stage. Y había 20 alumnos que empezaban a todas las clases haciendo preguntas y entrevistas hacia los alumnos para preguntarles qué quieren hacer en su bloque de 5 minutos de presentación. And from this manuscript group work, I will send you Spanish version from our Learning Media and Technology International Journal, the chronotopes of technology-mediated creative learning practices in an elementary school. Pues parte de esto, de aprendizaje de media y tecnología, pues vienen los cronotopos de tecnología y aprendizaje creativo, digo, pues, aprendizaje creativo en la comunidad de la escuela primaria. And I can send these video links for you, how those music lessons go on when children can compose. They just start to do it, and a song is ready after 1 or maximum 2 lessons. So children can do real miracles. Even first graders. Incluso los de primaria pueden hacerlo. And we use Songhai and GarageBand from iPad. Utilizamos GarageBand y Songhai. And this is example what kind of music video and music third graders composed from that same Phoenix Hill story. Es un ejemplo del tipo de música que han compuesto de la historia que han hecho en tercera primaria. Oh, it doesn't go. We can't see it now. Unfortunately. So now, they have just composed and made a song to CD, and they have by themselves, one classroom made this music video from Phoenix Hill story. This is 3.5 minutes. I don't show it to you, but I can send you all these materials if you are interested in. And this is whole school community musical in a nutshell show. Y aquí tenemos un musical que han hecho en comunidad del colegio entero. You can see we had a competition for this CD too. Que ha sido un concurso para hacer el CD. And parents are on the stage too, and our parent union and all classes, live orchestras playing own songs and Que también había padres en el escenario y una orquesta en directo. and I'm so proud, I'm always crying there, I'm so happy when I see that my school children loves to make musical. Que estoy muy orgulloso de mis alumnos y mi colegio. And they have done everything by themselves. Y han hecho todos ellos mismos, todos solos. So, I don't know, but do you think this is creative learning? Bat cave, and potato man and lady, they got married. Thank you that I got a little bit extra time, but I came from Finland. So thank you very much. It was lovely to tell you the story of Finnish education and story of musical pedagogy. And always please contact me if you are interested to develop really modern and creative and digital based
and I think well-being based and student contribution based education. Thank you. Muchas gracias, Anna-Mari. ¿Tenemos preguntas sobre esta última ponencia o pasamos a la mesa y hablamos un poco en líneas generales? Rebeca. No, yo creo que proyecto y así. Yo quería preguntar, bueno, primero enhorabuena, me parece muy interesante lo que has planteado. Congratulations. Thank you. Sin embargo, veo una gran dificultad a la hora de poder aterrizar algo así en un sistema como el nuestro. I see it be very difficult to be successful at doing a project like this in a system such as ours. Y es partir del ratio de alumnos que nosotros tenemos en las escuelas, no aquí, sino en cualquier escuela, y de los docentes que hay en el aula, porque si yo te he entendido bien, vosotros tenéis un docente y un assistant dentro de cada aula, y el ratio que tenéis, hasta donde yo conozco, es entre 17, 15, 20, 17, ahí estáis. Aquí estamos en 25, 26. This could be due to the ratio of students to teachers, and if I understand correctly, you have an assistant and a teacher in each of the classes, where here we have a high number of students per teacher. We don't need any support for this project. We need just the right attitude for teacher work, that we are coaching students and give their opportunity to be creative and produce musical. Para nosotros no hace falta, hace falta el ratio. Sorry, and how many students do you have per teacher? We have about, I think Finnish education is based on a system that for each 20 to 24 class is one teacher. Así que cada colegio clase de 20 y 24 hay un profesor. So, and we don't have, now we have had, because of COVID crisis, we have had extra stuff. But for example, we have done these musicals so that, for example, classroom teacher have one brainstorming, and then they make during art lessons, those arts. It's just normal 5 hours lessons, education, and then I made storytelling stories during one lesson with everyone. And then class teacher made poem, one lesson. It's not that there is huge work, but it's just that we include all learning processes to core curriculum and our annual work plan. We give time from our normal lessons to do this all. Así que no es que hay tal nivel de trabajo en hacerlo, es más que nada clases de nuestro currículum normal para hacer estas actividades. Like a cross-curricular activity. Yes, and of course we have, for example, these wardrobe clubs and aesthetic clubs. They were clubs, afternoon clubs. They were not during lessons. Y hemos tenido, por ejemplo, como extraescolares, los haciendo los disfraces y escenario y estas cosas. But all these real learning processes that we got 100% contribution from students, they were normal lessons. Pero todos estos procesos de aprendizaje que hemos tenido a 100% de los alumnos incorporados en ello eran durante los clases normales del día. And of course, it's very important that teachers have very good digital skills, that they can use all digital materials. They can do animations with children, they can coach children to make themselves animations, and also, of course, this CD we made with professional musicians who made that audition from CD, but all children were playing it. Y por supuesto es muy importante que el profesorado sabe gestionar
los recursos digitales que tenemos para apoyar a los alumnos pues, haciendo grabaciones y gestionar la música. Sin embargo, han tenido también pues, ayuda profesional a nivel de la música. But music lesson is music lesson, mother tongue lesson is mother tongue lesson, art lesson is art lesson. It's just only lesson. You just need to change your mindset that we are doing holistic project for all schools, not just a teacher decision-made lesson. Que claro, hay que pensar que estamos haciendo pues, un proyecto a todo el colegio, claro, cross-curricular. But it's fun. It's really fun when your whole community has made commitment for the musical. It's really inspiring to all. Es genial cuando toda la comunidad pues, han colaborado juntos para conseguir algo así. Ok, pues tengo una pregunta también. Vamos a hacerla en inglés y español. Bueno, la hago en español. Por todo lo que estáis contando, yo entiendo que tienen un calendario, un horario con clases ordinarias, pues matemáticas, lengua, y luego todo lo que lo juntan en este proyecto, o es algo completamente diferente. Al revés. I have a question, like, do you have a timetable with all the classes, like mathematics or Yes. education, and then you like englobe Yes. all of this in that project, or is something completely different? It's just in the normal music lessons they compose music. Where they are normally music, they compose. When they have mother tongue lesson, they did poems and stories. So it was just normal learning process. So maybe like in a language class, they make the poem and they put it inside the musical, or nothing, or it's like We didn't need to make that kind of arrangement that they need to do, for example, during English lesson poem. No, they just made on a mother tongue lesson with class teacher. And so it seems to be quite, on the other hand, very complicated, on the other hand, very simple, but it's quite simple if you just understand that we have common goal for all community, and we make commitment just during couple of lessons to produce using that collaborative timeline some parts of musical. And of course, I was wondering, we have always done this musical during 1 year, but it could be possible nowadays because digital tools, for example, EduVisto is so wonderful tool to do it, that you can do it, for example, I think because of creativity, it's good that it's half term of year, for example, spring term, and it will be ready, it's a summer celebration of all school community, or then autumn term. It depends on what is need for the school. If it's anniversary and it needs to be ready, for example, during before Christmas holiday, it's possible, but I think that half a year nowadays it's enough. But I think that because creative processes, it's important that there is some leisure time to just think about it. And because of this manuscript work, where I send you that article, there was very important that they can create and collect those stories together, because it was really, really challenging even for adult people. And children came to ask me questions. Anna-Mari, is it okay that I'm putting this? It depends on you, because you can take the responsibility from one class manuscript work, so it depends on you. What do you think is best way? And they did work, and they used laptop, they had chat, they had Ubik learning, they had personal laptops, and they reflected with each other. And there was a pair of students who took responsibility from one classroom musical manuscript. And they interviewed students on a class, what would they like to do, and so on. I think this is way how I think all children feel themselves
to be like respected and superstar. And I think these results, it's wonderful because all children can recognize their own ideas there. I made that. Pues correcto, así es muy importante porque todos los alumnos pues, pueden disfrutar de ello y pueden ver a sí mismos y sienten como reconocido que han logrado algo, han conseguido hacer algo trabajando con sus compañeros para su comunidad. Yo solo quería preguntar que si la metodología de Design for Change estaría incluida en este tipo de educación. If methodology for design for change is included in your methodology. Excuse me, what? If the idea of design for change is included in your methodology. Design for change. What do you mean? Es una metodología que, o sea, cuando yo la hice sí que vi que en un colegio de Helsinki la hacían por todo el mundo y es un proyecto en el que se hace durante una semana y que todo lo deciden los niños. So it's a collaborative project that they do over a week, and everything's decided and dictated by the students. Yes, I think that teachers are on a coach role because children are creative and they create every processes of those lessons. Pues que forman parte de estas clases y es correcto y está ahí colaborando. No sé si hay alguna pregunta más que se suba Kati. You want? Habíamos pensado que Alejandra también o algún profesor del colegio se subiera con nosotros. Alejandra. Y un poco por buscar esas comparaciones que insisto que me gustaría que en estas jornadas vamos a seguir haciendo encuentros, ya hemos hablado para el futuro, pero compartir un poco las impresiones, tanto las nuestras como nuestro colegio, con todas las dificultades que tenemos y todas las limitaciones que tenemos, como las experiencias que nos han contado las dos ponentes de Finlandia. Yo, después de ver el proyecto, me venía a la cabeza profesores y preocupaciones durante el proyecto. Grupos de trabajo que no funcionasen, alumnos con necesidades especiales que tenemos y cómo lo podemos encajar todo eso en un proyecto. No sé si se contempla, entiendo que sí, lógicamente, en la metodología, pero bueno, entiendo que también a la hora de trabajar por proyectos, a la hora de trabajar en grupo, siempre hay roces, siempre hay alumnos que no trabajan como esperamos que lo hagan, que puede perjudicar en el trabajo, en el producto final del equipo. ¿Cómo se gestiona eso en el aula? A raíz de eso, del tema de las necesidades educativas, también es como que tiene una clase aparte con niños de la verdad que no he entendido. Sí, que luego me decían que si eso se volvía al aula ordinaria. Pero la práctica. Claro, y lo que dices, seguro que hay choques, seguro que hay momentos, habrá niños de altas capacidades, habrá niños. So perhaps our concern would be, looking at our perhaps challenges and limits as well, and looking at there will always be certain students that perhaps who will not want to contribute, will not want to form part of the project, will not want to contribute and collaborate with their community, and what we can do in the face of such a challenge. I have answered your question. To make this Minecraft group who make fantasy world from the musical and give the technical works in a musical to be Lightman and for example and just change music videos there, and they were really happy
and they took full responsibility their own way. But of course we need to be creative, that we think about right solution, that they can make commitment to musical. Claro. Pues tenemos que ser creativos en buscar soluciones y la manera que pueden contribuir. En nuestro caso, bueno, en su caso, era pues darles trabajos como hacer cambios de luces, por ejemplo, durante la producción, o cambios de los music videos, sí, los music videos, por ejemplo, o también que diseñan su mundo virtual basado en las historias y las canciones. Our experience in Finland is that especially those children who have difficulties in traditional learning enjoy a lot of digital learning. Nuestra experiencia en Finlandia es que los alumnos que suelen tener comunicaciones en el aula tradicional, en general, pues disfrutan mucho de los recursos digitales y de las cosas digitales que tienen en el colegio. Yo podría agregar algo de pronto desde mi experiencia. Obviamente hay que primero reconocer la necesidad de un cambio. Si no necesitamos ningún cambio, que todo va bien de la manera que lo estamos haciendo, bueno, no hace falta hacer nada, cambiar nada, no tomar riesgos. Pero si queremos mejorar los resultados de los procesos de aprendizaje y en general el bienestar de los niños, tenemos que encontrar y reconocer primero que tenemos un problema no solamente de dificultades de aprendizaje, que ahora todo el mundo lo tiene por problemas de motivación, porque no se motiva ya en el aula normal con el aprendizaje, lo que decimos que es el aprendizaje tradicional. Y al haber reconocido eso, que tenemos que hacer un cambio, ahí sí vamos a volvernos de pronto más capaces de experimentar, tomar riesgos, probar algo nuevo. Y si hablamos de narrar una historia, lo podemos hacer en la clase de español o en la clase de inglés. Y ahí sí vamos a ver, como hablamos de pronto ayer, que si queremos que se interesen por la lectura, no puede ser a través de la lectura de una vez, sino puede ser a través de una historia en formato de una película. Y después ir a tratar el tema o musical, ir a tratar el tema a través de un musical, y ahí sí ir, como mostró Anna-Mari aquí en su agenda, tienen 10 clases o 2 clases para la composición, y eso se lo hacen en 2 clases de finlandés, o sea, del idioma materno. Y precisamente ver cómo podemos tomar unos pasos hacia adelante para cambiar, precisamente empezando con la motivación de los alumnos. Y de ahí, o sea, no podemos fracasar, porque ya estamos fracasando. Si entendemos eso, que ya estamos fracasando, vamos a liberarnos en cuanto a la responsabilidad que tenemos, porque lo que la gente cree, eso es algo muy reconocido en el mundo del emprendimiento, es que si intento algo una vez y fracaso, voy a regresar a lo viejo. Pero ya tenemos que entender que lo viejo ya pasó, no es una opción. Tenemos que sí o sí ir experimentando y mejorando y encontrando una mejor manera. Y puede ser un pequeño cambio primero, pero cada vez con pasos pequeños vamos a lograr cambios más grandes. Bueno, muchas gracias por vuestras intervenciones, han sido muy enriquecedoras, aunque mi inglés es muy malo, pero bueno, a través de la traducción y mi pobre inglés creo que me he enterado bastante bien. Enhorabuena por el sistema educativo que tenéis, es un ejemplo para España y para Europa y bueno, para el mundo también, yo creo. Bueno, Corea, Japón, bueno. Yo quería preguntaros lo siguiente, si con ese sistema tan idílico, bueno, tan perfecto que nos habéis presentado, tan bonito, ¿no? Los alumnos que tienen dificultades en el aprendizaje, por ejemplo, déficit de atención, que no es una dificultad grave, pero que se da en muchos niños, o aquellos alumnos que ya se detectan enseguida que tienen altas capacidades, ¿cómo lo resolvéis? Ya sé que con alguna ayuda, pero ¿verdaderamente lográis que los alumnos que tienen algunas dificultades no graves
salgan del fracaso y los de alta capacidades potencien sus capacidades. Reforzar algo que se ha dicho es, para empezar, el currículo nacional enfatiza la oportunidad de desarrollar currículos individuales de cada niño, empezando desde la primera infancia con el detectar fortalezas, debilidades y con la conversación con los niños mismos y las familias, haciendo un plan de estudio según el camino indicado de los niños. Y si tiene problemas de atención o ciertos problemas, dificultades, vamos a poner más atención a eso. Y sí, hay necesidad de pedagogos especiales y los tenemos que, digamos, buscar si hay problemas más graves. Pero cuando entendamos que todos los niños son diferentes, tienen diferentes fortalezas, y si alguien es bueno en los deportes pero no sabe concentrarse en el salón, a través de los proyectos, si podemos salir a tener un aprendizaje más dinámico y activo, como resaltan en este colegio, podemos entender que ese niño de pronto puede hacer algo de escritura en la cancha de fútbol en vez de en el salón, ¿no? Algo que lo motiva a crear algo, tomar responsabilidad y buscar su manera de participar. Y en grupos, cuando trabajamos por proyecto, en grupos los niños mismos van encontrando sus fortalezas. Y eso es lo clave aquí, entender que todos los niños en un grupo no pueden hacer las mismas cosas. No, alguien de pronto es muy hábil con la tecnología, puede manejar la tecnología, otra persona es buena para la escritura, puede escribir el guión o lo que sea para el proyecto, otra persona es buena para la investigación o lo que sea, la actuación. Y eso es súper importante, ese camino individual de cada niño. Desde la primera infancia, pueden preguntar más específicamente cómo lo hacen. En la primera infancia, Kati mostró algo del plan individual de cada niño, donde también tiene esas metas individuales en 5 áreas, en las conferencias transversales que mencionó, y eso sigue a través de toda la educación, desde la primaria hasta la secundaria y hacia arriba. If you're still talking about the project-based education. So, okay, the question, the worry was about if you have some difficulties, how to motivate, how to get children involved. Yes, I want to bring to the discussion the fact that we use this same kind of method with the early childhood education children. So, for example, in my kindergarten, we had very similar project. During 1 year, we made a musical together with all children from age 1 to 6, but we used, we have really many parents and even grandparents working with us, supporting us, and then we had a musical evening in May when our term was finished. So this is, it's not magic kind of way, because we can connect things together, and when the educators understand the connection between the activities and the curriculum, then it's really easy and inspiring to fit to the activities. Yes, and that's why I had those, how many lessons? They are just normal lessons, not a miracle, but if you just get, that's, I think, I can translate magic. a bit, Okay. in the middle. So Kati was saying that in her daycare they did Kati está diciendo, bueno, Kati estaba diciendo que hacían lo mismo en su jardín, fue directora en un jardín, y hicieron también un musical para los niños desde el primer año hasta el 6º año, y tenía mucho apoyo y soporte de los padres y hasta los abuelos a la hora de realizar el proyecto. Y ahí sí creo que también con los padres y los abuelos apoyando, conociendo a los niños de una manera más profunda, podrían ayudar allá con esa parte. Pero eso es lo que dice, que empieza desde muy temprana edad ese tipo de enfoque en proyectos. Yo creo que es una de las grandes limitaciones que nuestro sistema tiene, que es súper rígido, y nosotros nos tenemos que ir atando a notas, nos tenemos que ir atando a objetivos, algunos un poco absurdos, y no nos permite, y la verdad es que escuchándolo, te encanta escuchar algo así, que realmente son flexibles y realmente van al niño.
Yes, and I think miracle is and magic is that we inspire students to be really creative, and they trust that their creative processes have influence and effect on production, and they learn from themselves that they can compose music and they can do animations and they can produce musical. I think it's when we have hundreds of students, I think it's some kind of miracle, I need to tell you. Dice que la magia está en inspirar a los alumnos a creer en sí mismos a través de la creatividad, entendiendo que la creatividad puede producir resultados buenos y pueden aprender a través de la creatividad. Y eso es algo de magia, la magia que de pronto no se puede planear. Y desde mi perspectiva, eso es algo que hay que tener confianza en los niños para que ellos tengan confianza en sí mismos. But on the other hand, there are just normal lessons, that it's just normal school work, nothing special on the other hand, but we just need to make cooperation and collaboration and let children be creative. Pero en general dice que es como trabajo normal, clases normales, solo que aprendan a colaborar más y aprovechar de esa creatividad que tienen en colaboración a la hora de llevar a cabo las clases. Entonces entiendo que con esa magia y esa pasión que os veo, es difícil que hablemos de fracaso escolar entonces en Finlandia. ¿O tenéis algún problema educativo luego con algunos niños al final de su etapa educativa de secundaria? Later, secondary, for example, is there more hungry difficult issues that we face in the churches? Yeah, do we have any failures in education at all? Since things seem so perfect. Podrían que no. What do we do with those? Podrían que no. In early childhood education and care, our current problem is that we don't have enough teachers. So that's a really big problem if we want to have a high quality early childhood education. Sobre todo el problema más grande que enfrentan en la etapa infantil es que faltan profesores, que no hay suficientes. Why? There are several reasons. Too low salary, too much work. We have had the curriculum reformation, and many people think that it's too difficult to change their own working methods. Yeah, maybe the reality and the university level education don't meet each other in practice. Pues por un par de motivos que es el sueldo, que suele ser bastante más bajo en la etapa infantil, también pues demasiado trabajo, están sobretrabajados, y también un poco demasiado rígido a nivel de administrativo, no entiendo, administrativo. Sí, lo de la realidad al llegar a trabajar no es lo que se esperaba haber estudiado en la universidad, que no están siempre preparados para la realidad. And on basic education sector, I can only talk because I'm living in Helsinki. In Helsinki, we have a very good support and financial situation. It's best, of course, in the world, maybe in education sector, but especially in Finland, it's really much resources we have and a lot of coaching and training, free coaching and training programs for teachers, and we develop all these elements I talked earlier, well-being of students, digital learning, modern learning, and our organization support this kind of pedagogy. For example, strongly what I have developed as a leader, and they give freedom for schools. Within the private sector. Yeah, yes, and in all elementary school sector, I think. Que en el sector de primaria, pues sí, sobre todo en Helsinki, pues por supuesto hay un poco más apoyo financiero también, y con los recursos que tienen ahí son pues, bastante
financiar, pero también los recursos que tienen en el capital son pues bastantes. Hay en Helsinki, por lo menos. Y también a nivel del apoyo que tienen, pues a nivel de bienestar de los alumnos y formación profesional que reciben después a los profesores naturalmente y esto, que es por lo menos en la etapa primaria. And we have, for example, last summer I got a full renovation of our children outside learning space, and then I got half for the school new furniture, and so situation is really good. Por ejemplo, en su colegio pues acaban de reformar los espacios de fuera, el patio, por ejemplo, y también pues la mitad del colegio acaban de recibir muebles nuevos, por ejemplo. Así que hay bastante apoyo financiero en este respecto a los colegios de primaria. And principals have very strong autonomy to use finance. Lo más importante, más que las instalaciones, que son importantes, es el apoyo a los profesores. Y yo tenía entendido que la enseñanza infantil y primaria es la más importante de una persona. Es la que verdaderamente casi va a elegir, casi no hay excepciones, ¿no? Pero que va a elegir su vida. Por lo tanto, a mí me parece que esos profesores tienen que ser los más preparados y los más valorados, más que los de secundaria, que ya tienen una personalidad. Vamos, yo pienso. Es verdad. Pues in her opinion, that above all, the early years teachers and the primary teachers should be the most valued and the most supported, as opposed to secondary, whereas early years in primary would be the most important ages in her opinion, should be the most supported by the community and by the government. Yes, and we have very good support. Yeah. We think it's really important to have. We think it's really important to have teacher-educated teachers, also with the 1 and 2 years old children, because that applies also to they need the best teachers. Digamos, de profesores o como, sorry. Teachers who have been taught by other teachers, by their peers, or teachers who have been trained as teachers, as opposed to, we said before, the social workers, for example. Just to translate Teachers. Teachers, Yeah. okay. Pues sí, pero también es la importancia de tener los profesores en la aula que están formados como profesores, que también entiendo que en la aula de infantil, por ejemplo, en 1 y 2 años, pues puedes tener profesores que son más parecidos a monitores, ¿no? Y claro, que lo importante pues, sería que estos targets infantiles son más gente formada como docentes, como profesores también. Because sometimes people tend to think that, okay, let's put just nursery nurses there with the small ones. But then the combination of teaching, education and care is forgotten because it's only the care part then. Pues muchas veces, sobre todo en estos casos muy jóvenes, pues la gente piensa en solo vamos a poner como los cuidadores, los monitores, y pues ahí sufre el día de pues educar y también de cuidar, porque si nos estamos preocupando de cuidar a los niños, pero no tanto estamos olvidando a educarles también a nivel académico y emocional. Eso es importante, o sea, yo no digo, bueno, ya. Pues eso es también algo por el... Es importantísimo. Claro, pero es algo que llega con el desarrollo. La personalidad de un alumno, de hecho los psicólogos dicen que a los 6 años el alumno ya está formado, ya tiene una personalidad definida, aunque luego podamos formular. Sí, pero eso lo hemos aprendido muy recién, a través de la ciencia moderna. Y por eso la educación, empezando en la universidad, ha llegado poco a poco a edades más bajas. Y en la primera infancia, o sea, se llama guardería todavía. Todavía en Finlandia se llamaba päiväkoti, que es casa de día. Y a veces, apenas después, como dijo también Kati, Anna-Mari dijo que empezó, mirando la historia un poquito, empezó como guardería, por un lugar para dejar que los padres trabajaran. Y la palabra guardería obviamente no es lo que queremos utilizar hoy en día, porque hemos desarrollado pedagogías
para la primera infancia, y eso es muy recién, y el sistema, o sea, social, o sea, la sociedad no se ha adaptado todavía, pero apenas hace poco se ha empezado a entender que si invertimos en la primera infancia, también como dijo Anna-Mari, si invertimos $1, no sé, Kati dijo eso, si invertimos $1 en un niño, el retorno a esa inversión es $7 para la sociedad. Pero eso, o mucho más, pero eso se ha entendido apenas recién, con investigación muy reciente. Y cada vez, como en América Latina, desde mi experiencia, conozco muy bien las reformas en la primera infancia a nivel del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, por ejemplo, donde apenas ahora, hace unos años, pocos años, se está formalizando un currículo nacional para la primera infancia, que es algo muy improvisado todavía y muy privatizado, porque el gobierno no ha creado, digamos, esas soluciones o esas líneas ni siquiera, y todavía en España es algo muy general en la primera infancia, y a nivel global es todavía muy recién que hemos entendido eso, pero va a llegar porque está ese progreso y cada vez lo apreciamos más, pensamos más en el bienestar y el desarrollo del cerebro de los niños más chiquitos también. ¿Qué dicen de España ustedes que son especialistas aquí? ¿Saben de mucho de eso, de lo que pasa en la sociedad, con las familias, que es el valor tan importante que no siempre apreciamos a nivel internacional? Y esa conexión que han tenido con los colegios antes de la pandemia en este colegio, se puede formalizar esos procesos. Teníamos una pregunta, ¿no? Perdón. Sí, bueno, no es nada en respuesta a lo que estás preguntando, sino eran dos preguntas un poco ligadas. Por un lado, ¿de qué forma trabajáis el tema de las emociones o de la resolución de problemas que pueden surgir en el día a día en el aula? Entre ellos, un poco a nivel grupo, cómo se fomenta que haya unidad o trabajo entre ellos, si hay una asignatura para ello o si es forma parte de pues, las aptitudes del tutor o de los profesores. Y por otro lado, cómo se maneja el tema de las consecuencias o los castigos o los problemas diarios del día a día. Por ejemplo, si un niño tiene una mala conducta, ¿qué es lo que se suele hacer o cómo se actúa? ¿Todos por igual o al criterio del profesor o hay una pedagogía, unas normas por iguales? Perfecto. Para la segunda pregunta, Ana, Mari tiene una muy buena respuesta. A la primera, o sea, las pedagogías modernas lo resuelven por sí mismos prácticamente. Por ejemplo, si trabajamos en proyectos, ¿por qué trabajamos en proyectos? Precisamente para que los niños aprendan a colaborar, a utilizar su creatividad, a aprender a resolver problemas que obviamente salen si trabajas en un equipo con otros niños. ¿Y qué se hace? Se deja, como anteriormente, se deja que los niños lo peleen hasta que haya resuelto el problema. Hoy en día estamos ahí sobreprotegiendo a cada niño con cada conflicto. Obviamente así no van a aprender a manejar conflictos desde pequeña edad, y eso es también algo que se ha estudiado, que si un niño no está socializado antes de los 4 años, siempre va a tener problemas con socializarse con los demás. Entonces, desde temprana edad, dejar que trabajen, se socialicen, que estén con otros niños, que aprenden a jugar juntos, y ahí sí a respetar los espacios, los juguetes de los demás, y a colaborar. Y eso es lo que tenemos en estas culturas hispanas, latinas, lo de la competencia, la excelencia en mi colegio, y no en tu colegio, en mi salón, y no en tu salón, porque hay ese sistema que de pronto ayuda al progreso, por ejemplo, el nivel del salario, por ejemplo, si tienes las mejores notas en tu salón. Pero si de verdad queremos que los niños se desarrollen como humanos, holísticos, de una manera integral, hay que dejarlos trabajar con esas pedagogías modernas, para precisamente solos, en esos grupos, aprender a resolver problemas. ¿Cuándo interviene el profesor si hay un conflicto que yo Si hay una pelea y parece peligroso para digamos, un daño físico, algo, si se vuelve en una pelea. Pero un conflicto, un debate no tiene nada que ver con una pelea, o sea, una pelea física. No se puede golpear a otro niño.
pronto antes se dejaba eso, pero no, obvio no. Y yo creo que Anna-Mari tiene una buena respuesta cómo manejan eso, cómo lo han manejado su colega también, sus 18 años. So the question is about how you manage problem solving. If you have problems between the children and at what point do you enter as a teacher to help solve the conflict? I was talking a lot about these modern pedagogies actually doing that by itself. When you work in a project, you learn how to solve problems by working in a project with other kids. And at what point then comes the teacher and helps with those problems that might occur? Yes, I think that's a very big challenge in the beginning of modern education. But when you have more experience as a teacher to coach those lessons, it will be very easy. So there isn't any conflicts, and I think that the children learn quite easily to just lead their own work and learning when they know exactly what they are doing and how to use digital tools. Entonces, o sea, al comienzo obviamente es difícil. O sea, como profesor tienes que también aprender a tener otra mentalidad a la hora de enseñar y volverte a un coach. Como un coach, yo hablaba de eso antes, como coach de deporte. Y facilitar esos procesos y poco a poco los conflictos se van a disminuir. Pero como voy a la segunda pregunta después con las consecuencias. Tiene una buena respuesta ahí también. Pero eso es lo que dice que después se vuelve muy fácil. Cuando te has vuelto en un coach en el salón, no va a haber tantos conflictos. Los niños van a saber comportarse y tomar responsabilidad sobre su aprendizaje. And the second question she had was about the consequences for bad behavior. I said you had a good Yes, I have perfect model for you. Good manners beautify. I presented earlier today and that's something that we innovated in 2016, and it's something that now children are behaving well during lessons and during breaks, and teachers are concentrating on their coaching and teaching, and principal can concentrate to own works too. So I think I presented it a couple of weeks ago to Helsinki principals. We have 100 principals there, and because it's very important, of course, that work for teachers is comfortable. But when you trust I think it's principal responsibility to educate teachers to use digital tools and get experience of that. And when a teacher is sure of his or her professional skills, children can feel that atmosphere, and after it everything is going on nicely. And I think that when there is limitations of bad behaving in all school community, it's always easier to behave well. And the part about the sanctions, hours of behavior, conversations. Conversations, yes. Can you elaborate on what you said before? Yes, we have 5-time conversation with students, and minimum time is 30 minutes, and then after it we don't have conversations anymore with teacher and student, but we have conversation with parents and students, and we make personal behaving plan for student. We analyze challenges and situations, and then we write it to the paper, a personal learning plan, and then we decide, are we going to have next meeting after 1 month, or after 2 months, or after 3 months. But parents take full responsibility from their students' behaving if it continues over 5 times. So that's how we have got very peaceful school. And I must tell you that we have immigrants 30%, and we have heterogeneous backgrounds from our children. There is about 10 to 15% from very big backgrounds, and it has been challenging, but because
everyone were so frustrated and tired to bad behaving. There was some years that it was really big challenge. Then we made this innovation and concept. Entonces, voy a traducir al revés un poco, o sea, la razón de tener que hacer un cambio, lo que hizo ella, un concepto nuevo que ella misma nombró y educó a todos los rectores en Helsinki, fue lo del buen comportamiento en belleza, algo así. Entonces, empezó, o sea, a realizar que había problemas de comportamiento al comienzo, hace muchos años, también por causa de que hay mucha inmigración en Helsinki. En su colegio había un 30% de inmigrantes, entonces llegó a un punto lo del mal comportamiento que tenían que empezar a manejar la situación y también tener sanciones que voy a mencionar ahorita, que no mencionó pero que nos contó antes. Pero lo del buen comportamiento en belleza empezó a ser como un concepto que implementó y que empezó a crear una cultura entre los profesores donde se empezaba a tener discusiones, conversaciones con cada niño que tenía un problema de comportamiento. Y con un sistema de una primera conversación al iniciar el contacto con los padres, que hemos notado una pequeña conducta mala, vamos a tener una conversación con tu hijo. Y empieza la primera conversación y si no se cambia el comportamiento, tienen una segunda conversación y hasta una quinta conversación. Y llegaron a entender que con ese sistema, con 5 conversaciones de comportamiento con los niños, ya se eliminó el problema. Y a veces los padres involucrados. Y la sanción fue después, como tienen una tabla en el colegio, que si te comportas mal haciendo tal cosa, digamos, diciendo una grosería, la sanción será 30 minutos de conversación de comportamiento con la profesora adecuada. Y si haces tal cosa, 2 horas de conversación de comportamiento. Y hasta tener 5 conversaciones de comportamiento individual con el niño. Y ahorita, también nos mencionó antes, que ahora en un colegio de... how many kids do you have? 5 children? Only 5 children have done that personal. We have 350 students. Entonces, de 350 alumnos, solo 5 alumnos este año han tenido conversaciones de comportamiento. And then, one very important point, we have 0 tolerance to violent behaving at my school. No violent. Sí, nada de violencia, cero tolerancia hacia la violencia. And we send child to home, child call to parents that I have been violent, I need to go home. Entonces el niño tiene que llamar a sus padres a decir que he sido violento y tengo que irme a la casa. And only 2 children during this school year. Y este año solo 2 niños han tenido que llamar a sus padres y decir que me toca ir a la casa porque me comporté mal. Te compramos para que vengas aquí a darnos algunas clases. You're hired. Tú también le son clases. Yes, I can come. Sí, está disponible. Yes. Yo creo de todas maneras que estamos en una sociedad donde el respeto es muy amplio. Y creo que estamos... Pero empezó hace 13 años con ese proceso. Y nosotros estamos en ese momento. Sorry. We started this 2016. Y empezó en 2016 ese proceso. Yes, but our work school community started new life after it. We made it together with my teachers, 5 most terrible and frustrating behaving our children have. They had brainstorming, they got about 20 to 30 and they voted what are the worst. And violence is one of the worst, of course, and they get 2 hours behaving discussion and we send child home. And they call by themselves, the parents, I have been violent for my classmate and because of that and I need to go home now. Entonces elaboraron ese concepto con los profesores, empezando con intentar identificar los 5 problemas más graves en su colegio
y llegaron a una lista de 20 problemas de comportamiento donde la violencia era la más grave. Entonces, la lista ahorita es de esos 5. You have the list now? Still Yes, 20 or yes, it's 5? covered You have all the list 20 from still? all students, yes. So, es una lista de 20 comportamientos malos todavía, y se enfocaron en los 5 y los 5. But you said you focus on the 5. 5 times It's a behavior conversations. the conversations. Sí, It entonces, can be from 30 minutes to 2 hours entonces each discussion. la consecuencia, la sanción puede ser de media hora hasta 2 horas la conversación de comportamiento, y la violencia es la más grave, que llega a una sanción de 2 horas de conversación individual, y con la obligación de irse para la casa llamando a los padres con esa noticia. And it's so effective that, for example, first graders has asked me, Anna-Mari, do I have any marks? I don't have any marks there. 15 minutes that they have done something, behaved badly. They ask me on a corridor. Y es muy eficaz el sistema porque los niños siempre le preguntan a la rectora que si tengo alguna marca de mal comportamiento, que pues desde los 15 minutos, me toca unos 15 minutos o no, y siempre les interesa saber que no tengan ninguna marca. Because children understand that language. We have 5 things you can behave. It's simple. They have on a classroom wall, we have kick-off for that, and we send a message to parents. Everybody knows what are those things they can do at school. We have a lot of positive and a lot of contribution and positive things for children, but I think it's important to have limitation that what you can do, and language must be so clear that even first grader understand it. Y ahora es tan claro para los niños, gracias a las limitaciones que le han puesto, de qué se puede hacer y qué no se puede hacer, y el idioma tiene que ser muy claro para los niños, y ahora entienden que si hago tal cosa, esa es la consecuencia. Y con las familias también la comunicación ha sido clara y ya entienden todo, cómo seguir las reglas. Hola, buenas tardes. Yo soy madre de 2 hijos. Uno tiene 1 año y medio, otro 6 años. No sé si aquí tiene padres aquí. Parece que hay también muchos profesores. Es que desde el punto de vista de madre, quisiera saber, atrás de esta presentación muy interesante sobre la educación finlandesa, yo entiendo que es muy flexible y también se exige la colaboración con los padres entre el profesor, el colegio y los profesores. Entonces creo que quizás mi pregunta es más para el colegio porque estoy más preocupada para el desarrollo de mis hijos. ¿Y en qué, cómo se dice? Entonces, ¿cómo el colegio va a elaborar, implementar el modelo finlandés en ¿cómo se dice? La currículum o la educación día a día para desarrollar la creatividad de los niños? Nosotros, como en las reuniones que hemos tenido, hay muchas similitudes en la forma de entender la educación. Sí. Ellos trabajan por proyectos, nosotros trabajamos por proyectos, a ellos les gusta fomentar el trabajo en equipo, el colegio trabaja en esa línea de fomento del trabajo en equipo. Intentamos trabajar la parte emocional de la misma manera que lo hacen ellos. Lo que tenemos que buscar es la forma en la que tengamos o en la que podamos implementar algunas del sistema educativo finlandés. ¿Cuál es nuestro problema? La rigidez con la que nos manejamos en el sistema educativo español. Después de la reunión que hemos tenido hoy, vamos a tener algunos pilotos en la etapa infantil, en la etapa de primaria, a lo largo de los siguientes años, y
y vamos a ver de qué manera nosotros podemos implementar algunas de las ideas que ellos ya están trabajando, algunas de las experiencias que ellos están incorporando en su escuela. No sé hasta dónde vamos a poder llegar, no lo sabemos. Lo que sí tenemos claro es que tenemos que dar impulso al colegio. Nos gusta la metodología, creemos que se asemeja mucho a la forma de trabajar, a la oferta que el colegio de estudiantes tiene, y vamos a intentar llegar a lo máximo que podamos. En una tontería como puede ser, o no una tontería, el tema del comportamiento de un alumno, yo estaba pensando que a lo mejor nosotros en el colegio o en nuestra sociedad, en vez de estar media hora hablando con el niño, estaríamos media hora hablando con el padre, justificándonos el por qué su hijo tiene una sanción o no tiene una sanción o su comportamiento. Entonces, no es sencillo coger un modelo que sí es exitoso en ese país y traerlo aquí, porque si no se hubiese hecho ya. Pero sí, la inspiración o las experiencias que podamos compartir, seguro que al colegio le puede enriquecer. Y lo que más me ha gustado es que tenemos una base muy en común en la forma de pensar, en la forma de hacer, y eso nos invita a pensar que hay mucho más que podemos hacer. Ok, muchas gracias. Yo creo que hay que ser un poco realista también, me lo comenta un poco, son países completamente diferentes, socialmente, educativamente igual, nuestro sistema educativo no tiene nada que ver con el suyo, los contenidos que nos vienen a nosotros para nada son los que tienen ellos, entonces, de todo lo que nos han contado, cosas que podamos, porque a veces son que tiene similitud, pero luego hay otras cosas que sí que podemos coger y otras que se realizan, que es imposible hacerlo, pero por ejemplo las autoevaluaciones, el tema de los castigos, todo eso sí que son pequeñas cosas que podemos mejorar aquí, pero otras que yo veo que son un complementarizables. Pero yo también empezaría con invitarlas a ponerse en grupos a intercambiar ideas. En vez de empezar, no, eso es imposible, obviamente no empieza la conversación. Y con los niños mismos. Sí, claro, no se puede hacer el cambio dramático. Pero sí tienen, por ejemplo. Luego aquí yo creo que tenemos un problema, a ver lo que opináis vosotros, pero a mí me parece que efectivamente aquí tenemos que dedicar más tiempo a convencer al padre que el niño tiene un problema X de comportamiento, de violencia, de lo que sea, que al propio niño. Porque aquí, para los padres, los niños son sagrados. El respeto hacia el profesor no está igual. Es que se ha perdido la autoridad un poco, no sé, yo cuando era pequeña, el profesor para mí era un poquito como un modelo a seguir. Y el valor del profesor. Si no hemos desvirtuado nosotros mismos, no sé, pero para mí era un modelo. Y el cambio no pasa tan rápido y no pasa en gran escala al comienzo. Cada cambio empieza con un grupo muy pequeño y después va creciendo. Y no puede cambiar en todo el colegio al mismo tiempo. Siempre hay pioneros, profesores en cada país. No me puedo imaginar un país, un caso, donde no haya un niño que diga, esa profesora me inspiró en tal cosa y por eso hago lo que hago hoy. O ese profesor, siempre hay un ejemplo a seguir. Profesores, cuando toman ese minuto extra para así conversar con el niño y no con el padre, buscando, o sea, pero ¿por qué te comportas así? Tú diste un ejemplo excelente en la biblioteca, cuando, pues, tomar eso como ejemplo y formalizar esa conversación con los niños, porque lo que tienen es algo increíblemente excelente que no valoran, es la capacidad de comunicar, la competencia social de hablar entre ellos, pero lo hacen de manera social y no lo formalizan, no lo aprecian en la educación. Y nosotros lo tenemos en el currículum nacional de Finlandia como una competencia para desarrollar, porque nos hace falta. Nosotros trabajamos con competencias. Por competencias, a través de las asignaturas nos enfocamos en ciertas competencias en el año. Puede ser este año nos enfocamos en la creatividad o en la comunicación, porque nos hace falta. Y ustedes, con la misma forma que trabajan ahora, pueden involucrar una competencia a la vez, un semestre, y ver cómo podemos trabajar estas competencias. Porque van a llegar a la ley y
Y la ley cambia cuando hay demasiada presión por debajo de la sociedad. Hay profesores que son los pioneros con las universidades que hacen investigaciones, donde se va creando esos ejemplos a seguir, esa demanda hacia el gobierno para hacer un cambio. Y después, no sé si va a cambiar, si se puede confiar en lo político, pero también después de mucha lucha llegamos a confiar en las universidades, los pedagogos, los docentes, a la hora de tomar decisiones políticas para la educación, como lo de la salud. Obviamente no se va a pensar políticamente qué me conviene en cuanto a la hora de tomar una decisión de salud. A veces se hace, pero ese tipo de corrupción ya se nota en un mundo más transparente. Tengo un perdona, es que habría en la futura habrá posibilidades de, no sé, una creación de talleres para que los padres participan con los niños juntos con los profesores o discutir sobre un proyecto de desarrollo de niño, por ejemplo. Bueno, Yo creo que el día a día en este colegio es muy importante pues, para la educación del niño que haya un contacto entre familias y niños ya de por sí. Pero yo creo que también como que comenta ya de generar como mesas redondas de familias, ¿no? Familias y profesores o familias y personal que trabaja en el centro. Yo creo que es algo, todo lo que sea juntar, hacer monotipos, yo creo que es algo muy positivo. El año que viene vamos a sacar un programa de escuela de padres y además de ese programa que será el año que viene, la forma de trabajar en el colegio siempre es involucrar a las familias en los proyectos, en las fiestas comunes que el colegio hace y lo vais a ir viendo. Es cierto que se paró con el tema del COVID y no hemos podido acceder los padres al centro escolar, pero es una de las cosas fundamentales para el colegio. En cuanto se pueda a partir del año que viene, que esperemos que es el año en el que sí que va a haber normalidad absoluta, lo normal es que en todos los talleres o en todos los proyectos que el colegio haga en cada una de las aulas, los padres puedan participar de alguna manera. Unas veces participarán unos padres, otras veces participarán otros, dependiendo de la actividad que tengan con el proyecto. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, pues muchísimas gracias por estar estos 2 días. Esperemos que hagamos más encuentros con Finlandia y nada, nos vemos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias también al colegio y al director por facilitar el encuentro entre familias y profesores de otros países. Aunque sois un ejemplo, yo creo que sí que vamos a tomar en lo posible ejemplo de nuestra institución educativa. Muchas gracias. Que vuestra estancia en España sea lo más dulce y agradable posible. Gracias. Gracias. Thank you.